Hermanos, pues como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Hechos y estamos yéndonos parte por parte, versículo a versículo. Quiero comenzar diciendo, hermanos, una realidad. Las promesas de Dios, la palabra de Dios, siempre se va a cumplir. Hechos capítulo 1 nos recordó una promesa de parte de Dios. Les daré el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2 se cumple esa promesa. En Hechos capítulo 1 se les dice que ustedes serán mis testigos cuando reciban poder del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2 en adelante y hasta el día de hoy, esa promesa se sigue cumpliendo, hermanos. Las promesas de Dios se cumplen. No pasemos por alto este hecho, hermanos. El libro de Hechos se ha dejado para nosotros como un legado para recordarnos que Dios es el Dios de la historia, que Dios es el Dios de la iglesia, que Dios está controlando, dirigiendo el mundo para sus propósitos y Dios está obrando dentro de su iglesia. A pesar de las oposiciones, a pesar de las circunstancias adversas, Dios está en medio de su iglesia y nunca la va a abandonar. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Dios siempre gana. Aunque nos enfrentemos a adversidades y debilidades y problemas, luchas de fe, mi hermano, hermana, Dios está en medio de tu iglesia y te sostendrá, nos sostendrá. La semana pasada, hermanos, como leyó nuestro hermano varón, nos recordó acerca de estos 4 primeros versículos que estudiamos la semana pasada, donde recordábamos que dar testimonio de Cristo, ser sus testigos, tendrá consecuencias. Pasaremos por consecuencias. En el caso de Pedro y de Juan, ellos presentaron oposición y fueron puestos en la cárcel. El día de hoy continuaremos con esa historia, donde nos quedamos en el versículo 4. Acompáñame a tu Biblia, a Hechos capítulo 4, y consideraremos el pasaje del versículo 5 hasta el versículo 12. Hechos 4, 5 al 12. ¿Lo tenemos? Y les leo a ustedes. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes de los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Este es el pasaje, hermanos, que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a reflexionar. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Básicamente tenemos a los apóstoles Pedro y Juan llamados a comparecer delante de un concilio religioso, las autoridades religiosas. Así que le he puesto por título precisamente eso, de eso se trata, de Pedro y Juan ante el concilio. Y lo que vamos a estar viendo y considerando es, a la luz de esto, veremos cómo ellos respondieron, cuál fue su actitud, cuál fue su reacción ante esta circunstancia de ser llamados a dar razón del por qué hacen lo que hacen, dicen lo que dicen, actúan como actúan. Hermano, ¿alguna vez te has visto en la situación donde eres llamado a dar razón de tus convicciones? ¿Alguna vez te has situado en una circunstancia donde se te cuestiona por qué eres como eres, actúas como actúas, dices lo que dices? Por allá del año 2012, un hombre llamado Jack Phillips, quizás no lo conoces, quizás sí, pero su historia se hizo un poquito viral. Pues Jack Phillips era un pastelero que se dedicaba obviamente a hacer pasteles, y que en algún momento, en el año 2012, vino una pareja gay, homosexual, a decirle que les hiciera un pastel para su boda,
para poder celebrar esta boda. ¿Han escuchado esa historia? Este hombre dijo lo siguiente a esta pareja homosexual: lo siento, muchachos, no hago pasteles para bodas entre personas del mismo sexo. Punto. Fue todo lo que dijo. Fue todo lo que dijo. Lo dijo de forma amable, lo dijo de forma respetuosa y lo dijo: no puedo hacerlo. A partir de ahí, esto derivó en una cadena de acciones legales iniciadas por la pareja gay, porque ellos se sintieron discriminados, se sintieron ofendidos, se sintieron ofuscados, y por esta situación que esta persona le dijo: no puedo hacerlo. Esta persona tuvo que comparecer delante de tribunales, tuvo que quizás estar en entrevistas, tuvo que ser cuestionado, tuvo que ser visto al ojo público de muchos, quizás por algunos como un objeto de burla: esto es un homofóbico, esto es un montón de cosas, y esta persona tuvo que dar razón de su fe. Tomó cerca de 5 años, hermanos, la resolución de este tema, hasta que por fin se dio a favor suya esta situación. Lo que está pasando aquí en Hechos capítulo 4 es algo similar. Cristianos que dan testimonio de su fe, que actúan de cierta forma en particular, siendo llamados a un concilio para que den razón del por qué han hecho lo que han hecho. Y creo que en muchas circunstancias, hermanos, también seremos llamados a eso. Básicamente, la estructura de la enseñanza del día de hoy se compone en 2 secciones. La primera veremos del versículo 5 al 7, el juicio. Y después consideraremos la defensa que Pedro y Juan hacen delante de este juicio. Y en la marcha estaremos viendo algunas pinceladas, algunos atisbos, principios de lo que ellos hicieron y de lo que quizás tú y yo tendremos que en algún momento hacer cuando se nos cuestione de nuestra fe, cuando tengamos que dar razón de por qué creemos así, de por qué actuamos así. ¿Va? Entonces empecemos con el primer encabezado, que sería el juicio. Leamos nuevamente versículo 5 al versículo 7. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Lucas, quien es el escritor, recopila toda esta información, hermanos, mucho tiempo después, y pregunta: ¿qué es lo que pasó en ese momento? Los testigos de ese momento le dan la información que tenemos el día de hoy escrito. Y Lucas, de forma muy intencional, presenta que los que primero se opusieron al cristiano, a los seguidores de Jesús, ¿quiénes fueron? Los judíos, los religiosos, los de la élite más alta, aquellos que tenían quizás toda la verdad, que después predicaban y enseñaban a todos los demás ciudadanos de Jerusalén, los judíos. Los primeros opositores fueron estas personas. Pedro y Juan estaban en la cárcel. ¿Se acuerdan? La semana pasada era de noche. No sé qué tanto estaban pensando ahí, no nos dice Lucas, pero ellos seguramente estaban con la incertidumbre de qué va a pasar. Estamos aquí en la cárcel, ¿por qué nos metieron aquí? ¿Qué está sucediendo? Y ahora han sido llamados delante de este concilio de personas. ¿Notan las personas que se enlistan aquí en este pasaje? Tenemos a los gobernantes, a los ancianos, a los escribas, también a los sumos sacerdotes, y mencionan algunos nombres: Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y no solamente ellos, sino todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Esta era la asamblea que estaba en el juicio, lo que conocemos como el Sanedrín. El Sanedrín, hermanos, era la Corte Suprema de Justicia, de la ley de los judíos. Y su misión era administrar la ley en materia de asuntos religiosos, penales y civiles. Es ante este Sanedrín a quien todos los ciudadanos tenían que responder, y lo que ellos dirimían daba como resultado la sentencia o el consejo de lo que tendría que hacer. Esta membresía del Sanedrín era compuesta aproximadamente entre 71 personas, compuesta por todo este tipo de personas: gobernantes, ancianos y escribas.
Estos eran muy respetados por sus consejos, eran los maestros del conocimiento de la ley. Los líderes de este cuerpo principalmente eran los saduceos. El sumo sacerdote en esta situación, el turno que le tocaba, era saduceo también. Y se nos mencionan dos nombres. Quiero que me acompañes a unos pasajes para recordar un poquito acerca de estos dos nombres. Acompáñame ahí en tu Biblia, no está en pantalla, Juan capítulo 18, versículo 12 al 14. El Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 12 al 14. Juan 18, 12 al 14. Si lo tienen, digan ya. Ya, muy bien. Dice el texto: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente ¿a quién? A Anás, el mismo que se menciona en Hechos, porque era suegro de Caifás, el mismo que se menciona en Hechos, que era el sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje de Anás y Caifás? Eran sumos sacerdotes. El sumo sacerdote en turnos era Caifás y el suegro era Anás. Caifás, de lo que nos dice este pasaje, es uno de los que dio el consejo en el concilio de: oigan, no puede ser que Jesús siga haciendo todo esto. Más vale que matemos a este hombre a que se pierda todo el pueblo. ¿Se dan cuenta de la severidad de Caifás? Caifás no se tentó el corazón. Dijo: es más conveniente que uno muera a que no todo el pueblo se pierda. Este era Caifás. Más adelante, Juan capítulo 19, 4 al 6. Juan 19, 4 al 6. ¿Lo tienen? Ya. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os los traigo afuera, para que entendáis que no hay delito en él. Versículo 5. Y salió Jesús llevando una corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: aquí está el hombre. Versículo 6. Cuando lo vieron, ¿quiénes? Los principales sacerdotes y los de la guardia del templo, los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. ¿Quiénes fueron los primeros que gritaron: crucifícale, crucifícale? Los principales sacerdotes y la guardia del templo. Entonces tenemos, hermanos, a este grupo de personas que están rodeando la vida de Jesús: Anás y Caifás, los principales sacerdotes, los alguaciles, que todos ellos se confabularon para poder dar a muerte a un hombre, a Jesús. Por lo tanto, regresemos a Hechos, capítulo 4. Hechos capítulo 4 nos recuerda, y Lucas está siendo bien intencional en hacernos ver que los mismos que llevaron a Jesús a la muerte, los mismos que eran muy severos, los mismos que hicieron todo para llevar a Jesús, incluso contratar a testigos falsos, son los mismos que ahora están delante de Juan y de Pedro. Los mismos verdugos, la misma asamblea, los mismos homicidas, los mismos implacables. No eran personas dispuestas a escuchar la verdad, no eran personas dispuestas a conceder ciertas cosas. Su voz era la primera y la última. Ellos tenían toda la autoridad. Y ahora, de forma muy irónica, los discípulos de Jesús, de los cuales este grupo de personas habían llevado a la muerte, ahora estaban hablando de Jesús. Hermano, quiero que vean que están delante de una situación bien difícil. Porque si tú lees más el Evangelio de Juan, capítulo 19 que leímos, los que estaban alrededor de la sentencia de Jesús eran dos discípulos principalmente. Uno de cerca, Juan, en el juicio, y uno de lejos, Pedro, viendo cómo estaba pasando todo esto. Y ahora Pedro y Juan están delante de todas aquellas personas que ellos conocían y sabían.
La pregunta que les hacen a estos dos Galileos es: ¿con qué potestad, versículo 7, o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Noten que la pregunta no es ¿por qué están enseñando? ¿Quién es de autoridad? Esa no fue la pregunta. Noten que la pregunta no es ¿por qué están enseñando de la resurrección? Porque dentro del Sanedrín había división de ese tema. La pregunta fue muy astuta. La pregunta va en inicio diciendo: ¿con qué clase de poder o en nombre de quién ustedes tomaron derecho de hacer esta sanidad? ¿Por qué, hermanos? En la ley, en el Deuteronomio, hay una parte, solamente si quieres para que lo apuntes, Deuteronomio 13, 1 al 5, donde se les instruye al pueblo de Israel, Deuteronomio 13, 1 al 5, que ellos sean muy cuidadosos si hay alguien que dice una profecía o un milagro, que les pregunten de qué están predicando, de quién Dios están llevando. Y quizá algunos de ellos, bien intencionados, están preguntándoles en nombre de quién están haciendo esto. Pero como nosotros sabemos, hermanos, muchos de los que estaban aquí tenían propósitos contrarios, en conflicto. Ellos no querían que ellos continuaran hablando acerca de la resurrección. Este es el juicio que está pasando en este momento. Quiero que noten las personas que están en este momento. La situación tiene matices de algo tenso, algo difícil. Pedro y Juan los conocían, porque los mismos que sentenciaron a Jesús y lo mismo que Jesús corrió como destino final, podría pasarles a Pedro y a Juan. La situación es difícil. Las imágenes mentales en Pedro y Juan podían recordarse: esto me suena muchísimo, se parece muchísimo a lo que pasó con Jesús. Pero quiero recordarles cómo inicié esta enseñanza. La palabra de Dios, ¿qué dijimos? Siempre se cumple. Las promesas de Dios siempre se cumplen. Acompáñenme a un texto en la Biblia. Lucas 12, 11. Lucas capítulo 12, versículo 11, que también se los voy a poner en pantalla, pero búsquenlos. Lucas 12, 11. Este es Jesús con sus discípulos. Jesús les da instrucciones y les dice cosas que sucederán. Cuando os trajeren en las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo habéis de responder o qué habréis de decir. ¿Qué es lo que Jesús está prometiendo que sucedería conforme a ese pasaje? Lo que sucedería es de que ustedes tarde o temprano serán llevados delante de las autoridades. Y lo que tenemos en Hechos capítulo 4 es la promesa de Dios cumpliéndose. Cuando hablo de las promesas de Dios, hermanos, hablo de todas las promesas de Dios. Las promesas de Dios incluyen: en este mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Nos gusta muchísimo escuchar: Dios me va a prosperar, Dios me va a bendecir, Dios va a hacer muchísimas cosas. Pero cuando habla de que tenemos que también pasar aflicciones, decimos: no, ese no es mi Dios. Pero que Jesús aquí está diciendo eso: van a pasar esto. Y se cumplió esta promesa, hermanos, esta profecía de parte de Jesús. Jesús en su amor les dice a sus discípulos previamente: tarde o temprano serán llevados delante de un juicio. Su vida, su integridad será puesta en peligro. ¿Pero qué les dice Jesús que tienen que hacer? No se preocupen. ¿Cuánto tomamos de tiempo decir esta palabra? No se preocupen. Menos de un segundo, ¿no? Pero qué difícil, hermanos, es en esta circunstancia no preocuparnos. Porque algo que tú y yo tenemos es que somos bien preocupones, ¿no? O levanten la mano quien no se preocupa por nada. Bueno, espero que no levanten ninguno la mano, ¿no? Y si no, tarde o temprano te vas a preocupar, ¿no? Hermanos, es bien fácil leer esta palabra, pero ponerla en práctica en estas circunstancias, en estas situaciones, es lo interesante y lo importante. Jesús está cumpliendo su palabra en este pasaje, y Jesús les dice: no se preocupen. Eso va a suceder, muchachos, eso va a suceder, pero no se preocupen. Entonces hagamos una nota ahí.
Ante toda circunstancia, debemos recordar las palabras, promesas, mandamientos e instrucciones de Dios, todos, para que nuestra vida encuentre dirección y nuestros corazones sean alentados, sean animados, tengan consuelo y esperanza. Ante toda circunstancia, hermanos, lo único que tenemos es recordar la palabra de Dios. Recordarle a nuestra mente y corazón las benditas palabras de Dios. Su palabra, sus promesas, sus mandamientos, sus instrucciones, de qué es lo que yo debo de hacer en esta circunstancia. Y en este caso, no se preocupen. Para que nuestros corazones sean alentados, sean animados, tengan consuelo y esperanza. Esto es lo que necesitamos recordar, hermanos, en toda circunstancia. Dicho esto, como una nota, pasemos a nuestro segundo encabezado, hermanos, que se encuentra en el versículo 8 al 12 de Hechos capítulo 4. Y leamos nuevamente el pasaje. Y veamos la defensa entonces de Pedro y Juan a la pregunta que les hicieron. Dice el texto: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y de todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y detengámonos en el pasaje 10. Lucas, hermanos, antes de escribir la defensa de Pedro, de decir lo que Pedro va a decir, quiere que veamos algo muy importante. ¿Qué es lo que quiere que veamos antes de lo que Pedro va a decir? ¿Quién está con Pedro? El Espíritu Santo. Pedro y Juan no están solos en esta circunstancia. Y lo mismo para cada cristiano. En cada circunstancia que pasemos, no estamos solos. Dios está de su lado, de Pedro y de Juan. Y no solo de su lado, como una persona que lo acompaña, sino la Biblia nos dice que no solamente está al lado de nosotros, sino que está dentro de nosotros. Antes de siquiera dar una respuesta a estos pasajes, recuerda que Pedro y Juan están siendo guiados, controlados, influenciados, motivados y fortalecidos de saber que Dios está con ellos y en ellos. Quiero que vean algo muy interesante en este pasaje. ¿Pueden notar a Dios en todo este pasaje? La Trinidad, fíjense. Versículo 8, llenos del Espíritu Santo. Versículo 10, llenos en sus labios de hablar del Hijo de Dios. Versículo 10, llenos de fe en Dios el Padre, quien ha resucitado a Jesús de entre los muertos. La Trinidad está en medio de su entendimiento, de su comprensión, de su convicción. Es Dios quien está con ellos. Hermanos, esto me lleva a una reflexión. Amado hermana, llena tu mente y corazón de la palabra de Dios y sé consciente quién está contigo en esa circunstancia, en ese dolor, en esa enfermedad. ¿Quién está contigo? ¿A quién sirves? ¿A quién servimos? Al Dios que siempre gana, al Dios que siempre cumple sus promesas, al Dios que gobierna la historia, al Dios que te salvó, al Dios poderoso, al Dios trino, 3 personas contigo para siempre. Recuérdale eso a tu corazón, hermano. Pedro y Juan tenían una conciencia de la Trinidad. Lo que vamos a ver a continuación entonces, dicho eso, es cómo es que Pedro respondió a la pregunta que le hicieron. Y conforme vayamos viendo todo esto, vamos a recordar nosotros también y a ver y aprender cómo podemos responder en situaciones similares, hacia nosotros mismos o hacia las personas. Empecemos entonces con el primer inciso de la defensa de Pedro en esta circunstancia. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Lo primero que quiero que veas es que la respuesta de Pedro fue una respuesta, inciso A, llena del Espíritu Santo. Y eso es lo primero que muestra antes de responder Pedro. En Hechos capítulo 2, Pedro fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y se acuerdan qué pasó con Pedro y los demás discípulos?
Recibieron poder y hablaron en otras lenguas, en otros idiomas. Pero aquí Pedro no va a hablar en otros idiomas, porque ser lleno del Espíritu Santo no es necesariamente hablar en otros idiomas. Antes de decirte qué significa ser lleno del Espíritu, déjame decirte al menos dos cosas de lo que no significa ser lleno del Espíritu en este pasaje. ¿Qué no significa ser lleno del Espíritu? No significa que Pedro hablara descontroladamente palabras sin sentidos, ¿verdad? Pedro no está lleno del Espíritu y hablando diciendo arralacazú, no sé, tú sabes palabras, ¿no? Las palabras que normalmente escuchamos, ¿no? Y que quizás algunos de nosotros dijimos. Pedro no está haciendo eso. Eso no significa en plenitud ser lleno del Espíritu Santo. No significa eso. Algunas iglesias sobreenfatizan ese hecho y ponen cargas a personas, y hay personas que sufren porque no pueden hablar en otras lenguas, ¿no? Y un pastor una vez, un amigo, una vez nos decía cómo le enseñaron a él a hablar en otras lenguas, ¿no? Es que no puedo hablar en otras lenguas y yo quisiera. Bueno, ven, te vamos a dar el mini curso de hablar en otras lenguas, ¿no? Así que di la siguiente palabra. Escuchen, es verdad, parece risa, pero es verdad. Di zanahoria. Zanahoria. Dilo otra vez, pero más rápido. Zanahoria, 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 zanahoria. Y ya hablas en lenguas, ¿ya ves? Es fácil hablar en lenguas. Ya estás lleno del Espíritu. Esto parece de risa, hermanos, pero algunas personas así lo hacen. Bueno, ser lleno del Espíritu Santo en este contexto no significa hablar descontroladamente. Segunda cosa que no significa ser lleno del Espíritu Santo en este contexto. No significa carencia de conocimiento bíblico. Es que yo voy a esperar que el Espíritu Santo me tome para que yo pueda hablar una palabra verdadera. No significa una revelación, una información que de repente se te baja del cielo. No significa eso ser lleno del Espíritu. ¿Por qué decimos eso? En el caso de Pedro conocía las Escrituras del Antiguo Testamento, lo vamos a ver más adelante, pero Pedro ¿con quién caminó también? Con Jesús, con el oro, con la palabra encarnada. Así que no significa ser lleno del Espíritu Santo el decir, yo quiero que el Dios me use. No voy a leer la Biblia, pero si Dios me va a usar, que me use. No, hermanos. Ser lleno del Espíritu Santo implica ser lleno de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces vayamos a lo que estamos con Pedro. Nuevamente, hermanos, Pedro está aquí cumpliéndose en él una promesa que ya leímos en Lucas 12:11. Ya leímos Lucas 12:11. Pero más adelante en Lucas 12, Jesús les dice, no se preocupen de cómo habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en esa misma hora lo que habéis de decir. Y aquí, hermanos, lo que Pedro va a decir, y después va a testificar a Lucas para escribirlo, va a decir, Lucas, mira, yo dije esto, pero soy consciente de lo que dije, fue porque fui dominado por el Espíritu Santo. Pedro nuevamente, en él se cumplió las palabras de Jesús. El Espíritu Santo en él le instruyó, le enseñó lo que había a decir. No por falta de conocimiento, porque Pedro lo sabía, sino usó ese conocimiento y dijo lo que dijo. Entonces, hermanos, vean que en esta circunstancia nuevamente Dios está guiando, sosteniendo a su iglesia, y aún en esta adversidad el Espíritu Santo está gobernando, controlando a sus hijos. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? La idea de ser lleno del Espíritu Santo es la de ser dominado, influenciado, gobernado por el Espíritu Santo y sus propósitos. Vamos a ver algunos textos. Acompáñenme a Efesios, capítulo 5, versículo 18 al 20, que les voy a poner en pantalla, pero si quieren búsquenlo. Efesios 5, 18 al 20. Dice el texto, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo,
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ser llenos del Espíritu Santo conforme a este pasaje es rendirnos a la voluntad de Dios, que su palabra muere en nosotros, como dice Colosenses, de tal forma que hablemos, actuemos, pensemos, reaccionemos, vivamos en conformidad a la palabra de Dios. En otras palabras, ser llenos del Espíritu Santo es vivir como aquel que fue lleno del Espíritu Santo, que fue Jesucristo. Ser lleno del Espíritu Santo es ser más como Cristo Jesús. Fíjense cómo dice aquí Efesios. Ser lleno del Espíritu implica hablar entre nosotros con salmos e himnos. Implica alabar al Señor en nuestros corazones. Implica dando siempre gracias a Dios en toda circunstancia que nos pasa. Eso es ser lleno del Espíritu. Es que estoy enfermo, es que estoy en una carencia. Ser lleno del Espíritu es tener razones para darle gracias a Dios a pesar de esas circunstancias. En el nombre del Señor Jesús. Otro pasaje más. Gálatas 5, 22 al 26, que también voy a poner ahí en pantalla. Gálatas 5, 22 al 26. Vayan anotándolas, hermanos, para que después las repasen. Y dice el texto: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué significa ser dominado por el Espíritu Santo? Es andar en amor. ¿En qué más? Gozo, en paz, paciencia, benignidad. Es de que mi vida refleje el amor que Jesús mostró, el gozo que Jesús mostró, la paz que Jesús mostró, la bondad que Jesús mostró, la misericordia que Jesús mostró. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Hablar como Jesús habló. Entonces, vayamos nuevamente a Hechos, hermanos, capítulo 4. Y veamos que en el mismo texto, el versículo que estamos viendo ahí, que está ahí en pantalla, el versículo 8, a pesar de que Pedro y Juan estaban en la cárcel, a pesar de que estuvieron toda la noche y que no se les dijo nada de qué iba a pasar con ellos, y que los quitaron de forma súbita y dura, con respeto y reverencia, ¿cómo se dirige a sus opositores? Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Cómo los reconoció? Como sus autoridades. Pedro no les dijo, infelices, ¿no? Primero nos encierran y ahora quieren una respuesta de nosotros. Denos primero de comer. No sean así, ingratos. Somos de su pueblo. Si ustedes les dijera que yo vi cuando traicionaron a Jesús, cuando lo llevaron a la cruz, ustedes son asesinos. Pedro no empezó así. Pedro empezó reconociendo su autoridad porque estaba lleno del Espíritu Santo, hermanos. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Él estaba ecuánime. No estaba descontrolado por sus pasiones. Entonces, hermanos, notas. Antes de siquiera pensar en los argumentos para responder a las objeciones que te están haciendo, seamos conscientes si lo que yo responderé, si cómo yo actuaré, si el propósito o finalidad de mi respuesta está en conformidad a una vida dominada por el Espíritu Santo. Antes siquiera de responder, como dice creo que los proverbios o salmos, seamos tardos para hablar y prontos para escuchar. Mi respuesta, cuando me confrontan a mí, ¿reflejará amor o va a reflejar un resentimiento que tengo con esa persona? Mi respuesta debe reflejar mi fe en Dios ante las circunstancias. Mi respuesta debe ser con paciencia. Todo eso, hermanos, es un reflejo de ser lleno del Espíritu. Así que, hermanos, consideremos esto cuando se nos cuestione de nuestra fe. Inciso B de la defensa que están dando. Y vamos avanzando.
Dice, puesto que hoy se nos interroga, versículos 9 al 10, acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y al pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hermanos, la pregunta fue muy clara. ¿Con qué clase de poder o en nombre de quién ustedes tomaron el derecho de hacer esta sanidad? El inciso B tiene que ver con la respuesta, tiene que ser clara y precisa ante cuando nos demanden una razón. La respuesta de Pedro y Juan fue: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en ese nombre. Y por él, este hombre está en su presencia sano. Hermanos, debemos ser muy claros y precisos en dar una respuesta. Pedro no dio rodeos, fue contundente en este caso, de tal forma que los demandantes supieron la respuesta concisa y sucinta que le habían preguntado. En el nombre de Jesús ha sucedido esto. Es Jesús el responsable de todo esto. Hermanos, cuando se nos pregunte algo, seamos muy puntuales. No demos rodeos. Es que, ¿por qué dice eso? Bueno, fíjate que mira, hace tiempo cuando era pequeñito, yo ni sabía acerca de la fe, y empezamos a dar toda una historia en la cual se pierde la esencia de la pregunta. Y ya perdimos la objetividad, y ya perdimos un montón de cosas. Hermanos, seamos cuidadosos de cómo respondemos. Entonces, como notas, sé muy claro en dar respuesta a aquel que demanda de ti razón de tu fe o de tus acciones. No te extiendas tanto en que la respuesta sea difícil de encontrar, ni tampoco seas tan breve que sin explicar aquellos detalles, elementos que son importantes, necesitan entenderlo para entender tu respuesta. Entonces no nos extendamos tanto, ni tampoco seamos tan breves. ¿Sí? No demos rodeos. Responde conforme a lo que tú sepas también. No respondas tratando de parecer intelectual. Responde lo que tú sabes. Esto es lo que sé, esto es lo que te digo. Da razón de tu fe hasta donde tú sepas y déjale los resultados a Dios. Como testimonio, hace tiempo leí del testimonio de un pastor, se llama creo que Félix, no me acuerdo cómo se llama el apellido, pero él en su libro dando testimonio decía que había una muchacha joven en su escuela que había llegado a la fe. Y él, muy intelectual, le empezó a dar argumentos. Es que ¿cómo vas a creer en Dios? Etcétera. A ver, dame una respuesta. Lo único que ella sabía es: Dios existe, Jesús existe y Él me ha salvado. Él volvía nuevamente y le decía más argumentos y la mujer solamente decía eso: Dios existe, Jesús existe y Él me ha salvado. Día tras día, él era muy incisivo tratando de derribar su fe. La mujer nunca cambió la respuesta, sino todo lo contrario, seguía siendo convencida en esta realidad. Para esta persona fue tanto el asombro de esta convicción de que él empezó a cuestionarse: ¿no será que realmente yo estoy equivocado y ella está bien? Y empezó a investigar, hermanos, y terminó siendo pastor. Solamente por una mujer que dijo lo que sabía en ese momento: Dios existe, Cristo es real y Él me salvó. Entonces no queramos ser, hermanos, expertos académicos. No está mal profundizar, pero lo que sepas, eso da de una respuesta clara y concisa. Inciso C. Versículo 10 dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Qué más respondieron los discípulos? Los guiaron a Cristo. Jesucristo de Nazaret, Jesucristo fue clavado en la cruz, Jesucristo fue resucitado por Dios, Jesucristo vive y ha dado sanidad a este hombre. El propósito, hermanos, que debes de tener tú siempre presente en tu mente es de que Cristo sea dado a conocer y que puedan ser guiados a conocer a Jesús. Esa es nuestra respuesta siempre, cuando demanden la fe que nosotros tenemos. Notas. El cristiano, tú y yo, somos colocados en este mundo, en el camino de las personas, como una señal. No para guiarlos hacia nosotros mismos, sino para señalar hacia quién deben ellos seguir, dirigir sus pasos, hacia dónde deben caminar, hacia el camino, hacia Jesús. Tú y yo somos como ese
las personas son como si fueran una autopista. Tú y yo somos como esas señales en el camino. ¿Qué es lo que tú haces cuando ves una señal como la que está puesta ahí en pantalla? ¿Qué es lo que tú haces cuando ves esa? Solamente das vuelta, no te quedas ahí viendo la señal y admirándola. Tú y yo somos como esas señales. Estamos diciendo, para allá, ve para allá, camina hacia Él. Él es el importante, conócelo a Él, a Jesucristo. Y eso es lo que están haciendo aquí los apóstoles, Pedro y Juan, señalando a Jesucristo. Él es quien deben de conocer. Inciso que continúa. Inciso D. El pasaje también nos habla acerca de que ellos los confrontaron con la realidad del pecado y su pecaminosidad. Miren cómo les dice: vosotros crucificasteis a Jesús de Nazaret. Lo que Pedro y Juan están haciendo es confrontarlos a la realidad y el hecho de que ellos han hecho un pecado grave y que están en una situación de peligro delante del mismo que le habían dado muerte, de Jesucristo. Hermanos, ¿al mundo les gusta escuchar acerca de Jesús? ¿Qué piensan ustedes? ¿Les gusta escuchar acerca de Jesús? Yo pienso que sí. Si dicen, Jesús es un buen amigo, Jesús es un maestro elocuente, Jesús es un revolucionario, Jesús es alguien que inspira tratar de respeto a los demás, Jesús es como un hippie lleno de amor, a ese Jesús les gusta escuchar. Pero cuando les hablamos y les decimos, Jesús es juez y vas a comparecer ante Él por tus pecados, no. Tu Jesús no me agrada, no me gusta. Y lo que está presentando aquí Pedro es confrontarlos ante la realidad de que Jesús va a ser su juez, su Señor, que Jesús es santo, y les recordó a todo el Sanedrín la realidad de su pecado. No solamente hablamos del amor de Dios, hablamos también de la pecaminosidad del hombre delante de un Dios santo, santo, santo. Ustedes mataron a aquel que ahora vive y tiene el poder para dar sanidad. Notas: cuando somos confrontados a nuestra realidad pecaminosa, estamos en el camino correcto para atender al llamado de Dios y limpiarnos de todo pecado únicamente a través de Jesús. Porque Pedro eso es lo que está haciendo constantemente en todos sus sermones. Ustedes han pecado, arrepiéntanse y vengan a la salvación. ¿Ok? Si alguno entonces demanda razón de nuestra fe, también hagámosles ver de la realidad de su pecado y la necesidad de su Salvador. Avancemos, hermanos, al versículo 11 y 12. Ahí está en pantalla. El siguiente inciso es de que Pedro en su respuesta se fundamentó en la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto que dice Pedro es una referencia textual del Salmo 118, versículo 22, donde dice prácticamente las mismas palabras. Este salmo fue dicho por Jesús en los evangelios, fue dicho por Pedro aquí y fue dicho por Pedro en su primera carta. Así que Pedro, como es habitual, fundamenta su mensaje, su respuesta en la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, la alusión que le está haciendo Pedro aquí es de: ustedes son como lo que dice el Salmo, están rechazando la piedra que Dios ha puesto como principal, como el eje sobre el cual va a construir todas las demás cosas. Ustedes son esos que han desechado esa palabra y esa piedra principal. Nota pastoral entonces, notas. De la misma forma, hermanos, nosotros debemos fundamentarnos en la palabra de Dios de forma apropiada. Fundamentarnos en la palabra de Dios de forma apropiada. Porque, hermanos, fundamentarnos en la palabra de Dios no significa citar un pasaje de la Biblia, sino citarlo y que eso que estamos citando signifique lo que estamos queriendo decir. Porque, hermanos, ¿quién también fue bíblico en dar respuestas? Satanás. Satanás fundamentó su respuesta en la palabra de Dios, pero no de forma apropiada, sino equivocada. Entonces nosotros no tomemos pretexto de la palabra, sino que sea de forma apropiada. Todo consejo que demos, toda exhortación que demos, todo juicio que hagamos, toda esperanza que proclamemos, toda respuesta que demos, debe tener su correspondencia apropiadamente
en la palabra de Dios. Así respondió Pedro en este concilio. Y por último, hermanos, inciso F, lo que Pedro y Juan terminaron haciendo aquí de forma implícita es proclamar salvación y esperanza en Jesús. Pedro proclama con valor y con gozo el hecho de que en el nombre de Jesucristo, como dice el versículo 12, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro proclama salvación y esperanza en Jesús a sus mismos opositores y con gozo diciéndole, Jesús es Salvador. Hermanos, lo que hemos visto entonces, aquí está todos los puntos, hemos visto la actitud, la reacción, la respuesta de Pedro y Juan ante este concilio, que demandaban respuesta y razón de su fe. Vimos al menos estas: lleno de espíritu, ser claro y preciso en dar respuesta, guiarnos a Cristo, confrontarnos con la realidad del pecado y pecaminosidad, fundamentarnos en la palabra de Dios y proclamar salvación y esperanza en Jesús. Si pudiéramos resumirla solamente en una palabra, sería la primera, hermanos: ser lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero que hoy te lleves el día de hoy. Que reflexiones de qué forma tú y yo estamos mostrando que estás siendo gobernado, guiado, influenciado por el Espíritu Santo día a día, en tus victorias, en tus derrotas, en tus circunstancias, en cualquier cosa. ¿Cómo tú estás siendo lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo tú estás respondiendo? Cuando pidan razón de tu fe, ¿cómo vas a actuar? Hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Si quieres pensar en una ilustración de ser lleno del Espíritu Santo, es estar rendido, humillado delante de la poderosa mano de Dios, diciéndole: Dios, ayúdame, contrólame, domíname. Soy muy enojón, soy muy impaciente, soy muy desesperado. Señor, me humillo delante de ti, ayúdame. Hermanos, necesitamos ir a Dios. ¿Cómo puedo hacer yo para ser lleno del Espíritu Santo? Quizás alguno se pregunta. Te voy a dar al menos 3 cosas. 1, ora a Dios. Ve con Dios y dile que te ayude con tu carácter. Sí, con tu carácter de enojo, de ira, de explosión, de descontento, de no ser agradecido, de lujuria. Con tu carácter, dile a Dios: ayúdame, Señor. Somételo, necesito de ti. Ora a Dios. Segunda cosa, llena tu mente de la verdad de Dios, de las Escrituras. Medita en ella de día y de noche. De otra forma no puedes ser lleno del Espíritu. Tienes que conocer la palabra del Espíritu para ser lleno de esta palabra del Espíritu en tu día a día. Y por último, decídete a obedecer a Dios en conformidad a su palabra. Oro a Dios, ayúdame con mi carácter. ¿Qué dice la Biblia acerca del carácter del enojo? Aquí dice: no os enojéis, ¿no? Por ejemplo. Ok, decídete ahora con la ayuda de Dios a luchar contra el enojo. De esa manera, hermanos, vivimos siendo llenos del Espíritu Santo. Y recuerda algo muy importante, hermanos, conforme el pasaje que hemos leído. ¿Quién fue la persona que habló toda la defensa que hemos visto el día de hoy? ¿Quién fue? Pedro, ¿verdad? Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Y quién era Pedro en los evangelios? Una persona que negó a Jesús 3 veces, intrépido, inestable, muchas veces temeroso, con una niña, hermanos, que le dijo: ¿tú eres también este que caminaba? Pedro empezó a blasfemar y decir palabras para cuidar su vida. Pero ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo y con valor y con firmeza, está proclamando aquel que hace unas semanas atrás había negado delante de estas mismas personas. Y si Pedro, hermanos, lo hizo, acuérdense eso, si Pedro, siendo Pedro, lo hizo, ¿quién es Israel para no también poder hacerlo? Porque el mismo Dios que tiene Pedro es el mismo Dios que tiene Israel. El mismo Dios que tiene Pedro es el mismo Dios que te va a ayudar a ti, hermano, a poder ser lleno y dominado por el Espíritu Santo. Así que,
Si Dios hizo esto con Pedro, lo puede hacer contigo, conmigo. No desmayes, déjate dominar por Dios y ríndete a su voluntad. Lo que hemos visto el día de hoy, hermanos, es la respuesta de Pedro y Juan ante el concilio, que demandaron fe y razón. Y lo que hemos visto puede ayudarnos a nosotros a cómo nosotros poder responder cuando alguien nos cuestione y demande de nosotros razón de nuestra fe. Acompáñenme a hacer una pequeña oración, hermanos, para terminar este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por este día, por tu palabra, Dios. Y porque conforme a tu palabra vemos que un hombre débil, un hombre temeroso, un hombre muchas veces cobarde, que se equivocaba muchas veces, tú lo transformaste, Señor. Lo llenaste de tu Espíritu Santo y pudo vivir para tu gloria, Dios. Señor, si has hecho eso con él, hazlo con nosotros, Dios. Y ayúdanos a rendirnos delante de ti, a ser llenos del Espíritu Santo, a someternos a tu voluntad, a pedir ayuda tuya, Señor. Cambia, Señor, transforma mi enojo, mi ira, mi descontento, Señor. Lo que yo soy, lo que está mal en mí, Señor. Ayúdame a someterlo delante de ti y a decidirme, Dios, a luchar contra eso, para tu gloria y tu honor, Dios. Por tu causa. Somos siervos tuyos, Señor. Nos has llamado a ser siervos tuyos. Glorifícate en todo esto, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.